físicamente o en el espacio. En otras palabras, así como la presencia de Dios radicaba en el templo de Jerusalén, era el lugar físico apartado para la ciudad, para la presencia de Dios, y ahí era donde se encontraban con Dios, donde le daban culto. El sábado era el templo, pero en el tiempo, no físicamente. Era un tiempo apartado para Dios, para descansar, con todas estas connotaciones y enfoques que les acabo de decir ahorita, y encontrarse con Dios y celebrar lo que Dios había hecho con ellos como pueblo. Qué bonito, ¿verdad? Pensar en nuestro templo en el tiempo, todas las semanas, para celebrar las bondades de Dios y también dejar que la presencia de Dios nos descanse. Ahora, en el Nuevo Testamento también la palabra descanso tiene un significado muy importante, hermanos. Lo vemos en un pasaje muy conocido para nosotros en Mateo 11. Vengan a mí, dice, todos los que están fatigados y sobrecargados, y les daré descanso. Dice, tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Es interesante y a veces no nos damos cuenta, pero este pasaje de Mateo 11, si se van a Mateo 12, habla del sábado. Son pasajes que tienen que ver con el Shabbat. Entonces el contexto de este pasaje es un contexto del sábado y nos está hablando del descanso. Los está uniendo nuevamente. Entonces Jesús habla de sí mismo como quien da el verdadero descanso. En otras palabras, Jesús como el cumplimiento del Shabbat mismo, del sábado mismo. Interesantemente combina el tema del discipulado cristiano con el sábado. El llamado a ser un discípulo está ligado entonces a recibir el verdadero descanso. En frases como vengan a mí, ¿verdad? Pero todo el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, vengan, síganme. Son frases que claramente tenían que ver con el discipulado. El yugo, los rabís también, ¿verdad?, que tenían sus discípulos, hablaban de que los discípulos tenían que cargar el yugo de la ley. Había un yugo propio para los discípulos. Debían de tomar el yugo sobre sí mismos, entrar bajo la enseñanza de un maestro y ser enseñados. Entonces, Jesús entonces se presenta como el maestro que está instaurando o cumpliendo algo, ¿verdad?, que ya se había hablado en el Antiguo Testamento. Vengan y aprendan de mí cómo guardar los mandamientos de Dios. Nos está diciendo aquí Jesús, vengan y aprendan de mí el propósito verdadero de la ley, de los mandamientos de Dios, y entonces verán que no es una carga tan pesada como lo está haciendo, como lo ha sido hasta ahora. Entonces Jesús nos ofrece el descanso. Les daré verdadero descanso si me siguen. Les daré verdadero descanso si aprenden de mí. Entonces, en el sábado, pues obviamente no se permitía trabajar. De hecho, la palabra sobrecargados es una palabra que tenía que ver con la jerga relacionada con el sábado, con las cosas que se podían o no hacer. Una terminología que inmediatamente se asociaba con el sábado. Entonces Jesús quita de nosotros esa carga y ese trabajo y nos da una que paradójicamente nos va a dar descanso. Entonces algo así como dejen a un lado su trabajo o la carga de antes y entren en el verdadero descanso que yo quiero darles. Y tradicionalmente, hermanos, pues esto se ha interpretado que esa carga pues, es principalmente nuestro pecado. La carga que llevamos, que se hace insoportable, a final de cuentas, es nuestro pecado. Cuando nos unimos a Cristo, entramos en la vida que Dios tiene para nosotros y la vida se hace llevadera. Cambia la perspectiva de una manera muy clara. Somos liberados de la vida del pecado y encontramos verdadero descanso. Entonces, la manera de recibir el verdadero descanso en el Nuevo Testamento es a través de nuestra unión con Cristo, de nuestro seguimiento de Cristo, de nuestro sí al llamado al discipulado. Vengan a mí. Entonces, por lo tanto, fíjense, Jesús, hermanos, es el cumplimiento del sábado,
Porque Jesús da lo que el sábado está supuesto a dar: descanso. Jesús cumple el propósito del sábado y nos da el verdadero descanso, que es lo que el sábado está supuesto a dar. Entonces, el verdadero descanso, hermanos, es una fiesta y que queremos celebrar semanalmente, pero también como una prefiguración del descanso celestial y de la fiesta celestial que tendremos cuando el Señor venga, cuando el Señor nos llame a su presencia, allá en la Jerusalén celestial. Apocalipsis 14:13 dice: luego oí una voz que decía desde el cielo: escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Dice, desde ahora sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras las acompañan. En el cielo no vamos a dormir perpetuamente, hermanos. No es ese descanso, sino estamos hablando del descanso que nos viene a través de la presencia de Dios. ¿Y cuáles son las fatigas? Pues las fatigas que ustedes y yo día a día estamos librando, ¿verdad? Aquí en este mundo, en esta valle de lágrimas, hasta que no lleguemos a la tierra prometida. Pero el descanso será la recompensa, hermanos, recibida si vivimos nuestra vida en el Señor. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, vemos como también ya hay un cumplimiento inicial aquí del sábado en Jesús, pero el cumplimiento pleno está todavía por llegar. Y lo veremos un día en el cumplimiento perfecto, como nos lo dicen también los capítulos 3 y 4 de Hebreos. Bien, el significado entonces del mandamiento, hermanos. Vamos a ver algunos elementos clave que nos puedan ayudar ya a irlo concretizando un poco más. Bueno, el mandamiento nos pide positivamente recordar y guardar. ¿Pero qué significa recordar específicamente en lenguaje bíblico? En lenguaje bíblico, recordar no es simplemente acordarte de algo y nada más. Ay, sí, ya me acordé de esto. Bueno, pues sí, lo recordé, ¿verdad? Entonces, no solamente se trata de que no se te olvide, sino que recordar más bien es sí traerlo a la memoria, pero con el objeto de vivirlo, con el objeto de hacerlo. Por eso recordar es un sinónimo de guardar. Las dos versiones pues son paralelas, de la del Éxodo, la del Deuteronomio. Entonces es muy importante que no únicamente estamos hablando de acordarnos, sí, ya me acordé, hoy es domingo. Bueno, pero ¿qué más? ¿Verdad? Entonces dice ahí, santifícalo. Ya sabemos que la palabra santificar algo, pues quiere decir sepáralo con un propósito especial, apártalo, conságralo. Y en este caso es separarlo como algo especial para Dios, para su honor y todas las otras, todo lo que hemos estado diciendo hasta previamente en la charla. Y también en cierto sentido, para que puedas descansar a la luz de este enfoque que acabamos de dar. Es decir, que puedas sí cesar de tu trabajo, dejar de trabajar y descansar en Dios. Entonces, ¿qué tipo de trabajo, digamos, está prohibido hacer de acuerdo a las Escrituras? Bueno, pues las Escrituras nos hablan que está prohibido hacer el tipo de trabajo laborioso o servil. Ahorita vamos a explicarlo un poquito más eso. Pero obviamente sí hay cierto trabajo que se necesita hacer, aún los judíos. Y lo vemos, ¿verdad? Los sacerdotes ofrecían sacrificios en el templo en el día del sábado. Y por lo tanto, era correcto hacer cierto tipo de cosas para los sacerdotes y no estaban quebrantando el sábado. No era una violación del mandamiento. En Mateo 12 también dice ahí, tampoco habéis leído en la ley que en el sábado los sacerdotes en el templo, dice, quebrantaban el sábado sin incurrir en culpa. Es decir, los sacerdotes hacían cosas que no estaban permitidas hacer en sábado, pero no incurrían en culpa. Encendían el fuego, por ejemplo. Y lo mismo también, pues para hacer una celebración y una fiesta se requiere hacer ciertas cosas. Entonces no estamos hablando de que de plano nada de nada, pero sí cierto tipo de trabajo, ¿verdad?, que no era el apropiado de acuerdo a lo que el Señor esperaba para guardar y apartar ese día. Entonces,